la obra de la Catedral de Blasco Ibáñez, el autor escribe: el que entra en la Catedral de Toledo con espíritu crítico y atento se da cuenta de que no es un simple monumento de piedra, sino un libro abierto donde cada rincón cuenta una historia, cada piedra tiene un alma y cada sombra un susurro del pasado. La gran obra que atesora en la Catedral de Toledo no es solo una obra maestra, es un refugio de almas que esperan que el visitante se detenga y escuche su silencio elocuente. Con la conferencia de hoy nos detendremos a escuchar ese silencio elocuente de la catedral y del transparente de la mano de don Francisco María Fernández Jiménez. Don Francisco María es doctor en Filología y Teología, catedrático de Literatura Cristiana Antigua y Medieval del Instituto Superior de Estudios Teológicos y profesor de Cristología y Mariología del Instituto Superior de Ciencias Religiosas en Toledo. Y se dirige a nosotros hoy con la conferencia titulada La exaltación de la Eucaristía en el arte, el transparente de la Catedral Primada de Toledo. Por favor, don José María. Excelentísimo señor rector, autoridades académicas y profesores de la Universidad de Castilla-La Mancha, señor arzobispo, señor deán, autoridades académicas, civiles y militares, señoras y señores. El deán me solicitó en nombre de la universidad que hablara sobre el transparente de la Catedral de Toledo, que ese es el origen, que es una ventana, como ven, que da luz al sagrario de la catedral. A veces puedo decir, ya hemos terminado la conferencia, pero no, porque sería el transparente. Todo comenzó, la obra del transparente, en el pontificado del cardenal Cisneros, cuando, para hacer la capilla mayor, tuvo que destruir o derribar la capilla de la Santa Cruz o capilla real, donde estaba el Santísimo y donde estaban enterrados diversos reyes cuyos sepulcros fueron trasladados a diversos lugares de la catedral. Algunos están en el propio altar mayor de Sancho IV, por ejemplo. Hace un retablo entre los años 1498 y 1509 y se construye una pequeña capilla justamente detrás del templete que nos recuerda la custodia, nos recuerda que ahí está la Eucaristía en el altar mayor, cuando estamos en el altar mayor. Me acuerdo todavía, don Evencio, cuando era deán, nos hacía hacer la genuflexión en el altar mayor, cosa que habitualmente no se hace. A esa capilla construida en el 1508 se sube por una escalera que está detrás de un ángel del altar mayor y se llega a ese pequeño camerín que está también dibujado, pintado por la obra de Juan de Luis de Medina. Existe una reja de bronce también de 1,5 varas de alto por 1 de ancho debida a Juan López, fechada en 1554. Como era muy oscura, se abrió la ventana. Esa ventana se abrió al altar, a la parte de la girola. Ven que entra luz. No solamente entra luz del famoso transparente posterior, sino también entra luz en la catedral. Hay más lugares donde entra luz. Hay un corredor encima de la quinta nave de la catedral, en el cual también da luz al interior de la catedral y también a este lugar. Y ahí tenemos el sagrario del altar mayor. Es un pelícano que está dando de beber de su propia sangre a sus polluelos, porque dicen que el pelícano, cuando no tiene que dar de comer a sus crías, él mismo se hace daño y con su sangre alimenta a sus hijos, que es lo que hace el Señor en la Eucaristía. Por tanto, ese es el principal lugar en el cual
se hizo la obra que se hizo después en el siglo XVIII. Un siglo más tarde de esta pequeña capilla o camarín donde está el Santísimo, el cardenal Pascual de Aragón quiso hacer algo más y que la girola donde está el transparente por la parte de detrás tuviera un significado más eucarístico. Quiso hacer un gran monumento a la Eucaristía dentro de la catedral. Para eso encargó a artistas italianos, él había estado en Italia, había sido virrey de Nápoles, encarga a artistas italianos hacer 5 estatuas, 3 de las virtudes teologales, fe, esperanza y caridad, y 2 del arzobispo San Eugenio, que es el fundador de la Iglesia de Toledo en el finales del siglo I, y San Ildefonso, el patrón de la ciudad, y las trae. Pero se muere y quedan las estatuas sin poner. Este cardenal, Pascual de Aragón, además antes había sido canónigo de la catedral. Después de otros 2 cardenales más viene el cardenal Diego de Astorga. En su pontificado, ya los canónigos querían hacer, sabía el gusanito, quería hacer algo especial por la Eucaristía y hacer un gran monumento justamente en la parte exterior de esa ventana que hemos visto, que es el transparente propiamente dicho. Y pues encargan al canónigo obrero, que es lo que se hace habitualmente, que era de Toro, de la provincia de Zamora. Y allí hay una familia, la familia Tomé, que es famosa por decorar la fachada de la Universidad de Valladolid, por ejemplo. Entonces viene el padre con el hijo, Diego Tomé, con Narciso Tomé, llegan a la ciudad de Toledo, hacen un proyecto al cabildo, que es gustoso, pero Narciso Tomé lo mejora. Y además el padre, como quiere decir que lo haga mi hijo, por tanto el segundo esbozo lo hace solamente el hijo. Se aprueba el proyecto y comienza lo que va a ser una de las grandes obras que va a quedar, como se ve en la pantalla, la obra del transparente de la catedral. Todo está construido en base a la ventana, aquí no se ve muy bien, pero lo veremos enseguida. Eso es lo principal, ese sol que hay es la Eucaristía. Todo está construido alrededor de ese sol. Vemos la Virgen María, que es el comienzo de la Eucaristía, porque tiene al niño que le va a dar de mamar. Por eso le llaman la Virgen de la Leche. No está todavía dándole de mamar, pero tira el niño del pecho, del vestimento del pecho de la madre, como yo recuerdo mi sobrina nieta que hacía lo mismo. No quería mamar, a veces tiraba justamente de esa es la figura del niño. El niño está señalando, vamos a ver después, el globo del mundo donde están representados Adán y Eva. Este sería el comienzo de la Eucaristía y el final está encima del transparente, que es la última cena. Por eso están unidas las 2 imágenes. Vamos a ver ya lo primero que aparece es la Virgen con el niño, que es el comienzo de la Eucaristía. Ya saben que el plato donde se coloca la Eucaristía se llama patena, y patena viene del griego patene, que significa pesebre. En latín, la ni ha dado en, como pasa
con la tercera declinación en el acusativo singular. La tercera es M, esa E viene de la N. Fatne, la fi pasa a P, patna. Por tanto, en la Eucaristía lo que se coloca encima es al niño Jesús, la patena. Por eso está la Virgen con el niño. Es cierto que en una verdadera devoción mariana lleva siempre la Eucaristía y la catedral es principalmente un templo mariano. Entonces, si es verdadera la devoción a la Virgen María, o termina en la Eucaristía, no lo es, y viceversa. De ahí que la religión cristiana que cree en la Eucaristía también venera a la Virgen María, y si no, no lo hace. Este niño está con un dedo apuntando el mundo, ahí lo ven, y está Eva, que acaba de cometer el pecado, acaba de morder, y se la nota porque está tapándose sus partes, y se le da la manzana, se le está dando a Adán, que es el comienzo del pecado, que es a lo que va a dar remedio la Eucaristía. La Eucaristía viene precisamente para el perdón de los pecados. Es cierto que siempre se nos dice que si el pecado es mortal tenemos antes que confesar, pero la Eucaristía, el sacerdote cuando consagra dice para el perdón de los pecados, sangre derramada para el perdón de los pecados. A ambos lados hay dos planchas de bronce en la cual aparecen dos pasajes del libro de Samuel, del rey David. El primero está en el capítulo 21 del primer libro de Samuel, es cuando David, huyendo de Saúl y ven las tropas detrás de la plancha o del relieve de bronce, entra en el templo de Nob y el sacerdote Ahimelech le va a dar unos panes, no se ve muy bien desde lejos, pero si uno se acerca, y si se acerca un día transparente lo verán también, el pan lo lleva en la capa, lleva 5 hogazas de pan, y le está dando también la espada de Goliat y le está dando el efod. Esto es un anticipo, podemos decir, de la Eucaristía. Con este pan David va a alimentar a las tropas, va a poder escapar del rey David del rey Saúl, hasta que el rey Saúl muera. Y hay un personaje mirando ahí como la vieja del visillo en la época antigua. Ahí está un personaje que es Doeg, el edomita, que se va a chivar a Saúl y va a matar a todos los sacerdotes. También aparece esa figura en este relieve. Al otro lado aparece otro pasaje del rey David, de Samuel 25, que es el encuentro con Abigail. David había ayudado a Nabal a guardar y a vigilar que nadie le robasen sus terneros. Ahí arriba se ven los terneros. Y cuando el rey David le va a pedir que le ayude porque necesita comer, entonces el rey David va a decir que no va a dar nada, y el rey David se enfada mucho y dice: no soy un hombre si mañana no dejo vivo a un varón de esta casa. Y se entera Abigail, su esposa, y es la que recoge muchos víveres y sale al encuentro de David. Y ella aparece el pan abajo y la copa, verdad que lleva muchas más cosas, pero es el pan y el vino que salva a su casa de poder perecer. Verdad que después el Señor se lo cuenta a la mujer, después a su marido, el marido da un infarto y se muere al día siguiente, pero ha frenado la ira de David.
Subamos la mirada hacia arriba y encontramos el transparente visto desde la girola. Alrededor del transparente están los cuatro arcángeles, es la gloria celestial, y está lleno de angelitos. Unos se están casi besando, otros están pegándose uno a otro, es decir, y después están los cuatro arcángeles. El primero que vamos a ver es Rafael. Curiosamente está hacia abajo, está lanzándose por una razón, está en la parte de arriba. Si estuviera hacia arriba, no da respeto a lo que es el centro de la Eucaristía, por tanto está mirando a la Eucaristía, de ahí su posición hacia abajo con el pez, famoso pez que aparece en el libro de Tobías, que es la medicina. Rafael es medicina de Dios, la medicina para curar a Tobías de la vista. Dicen los que escriben así historietas de Toledo, que si se cae un día el pez, termina el mundo. Se cae la catedral y termina el mundo. Realmente el pez está muy bien cogido. Está. Como pasa con los rayos. Abrimos el otro día la ventana por dentro y esos rayos están, pero bien incrustados en la pared. Eso no hay quien los quite. Los rayos de sol que están diciendo dónde está el Santísimo. El siguiente que está, si fuera un reloj, sería las 9. Este es San Miguel, se le nota por el escudo que lleva en la mano izquierda y el casco que lleva sobre la cabeza, que es el que vence al diablo. Al lado contrario, si fueran las 3, está San Gabriel, el arcángel de la pureza, por eso lleva unos lirios, hay que ver encima de la cabeza, pero los lleva cogidos de la mano así, por eso no se ve muy bien, pero lo que lleva son los lirios. Y después viene Uriel, que es un arcángel que no aparece ya, a nosotros ya no lo estudiamos dentro de los arcángeles. Pero a este se le atribuye el ser el ángel que lleva el incensario del Apocalipsis. Dice, y vino otro ángel y se puso de pie junto al altar con un incienso de oro, y le fueron dados muchos perfumes para que los añadiese a las oraciones de todos los santos sobre el altar de oro que está delante del trono. Y subió el humo de los perfumes con las oraciones de los santos de mano del ángel a la presencia de Dios. En el canon romano aparece también ese ángel que sube la oración de la Iglesia por manos de tu ángel. Encima del transparente está la última cena, la que no es simétrica porque Jesucristo no está en el centro, ya que hay 5 apóstoles. A este lado se ve San Pedro, los demás podrían ser cualquiera, y a este lado donde está San Juan, ahí que parece que está durmiendo, en vez de estar con la cabeza recostada, está así como si estuviera cansado. Son 7, y a Judas se le ve, es el último, pero lleva la bolsa del dinero. No es que tenga un valor excesivo, pero es parte del transparente. Todo tiene su sentido. Empieza en el nacimiento de Cristo, termina en la Eucaristía. Encima está el escudo de la catedral, no va a ser menos. Los canónigos hicieron mucho para hacer el transparente. Realmente la catedral siempre se critica al cabildo, pero el cabildo existe antes que la catedral gótica del siglo XII. Ya había cabildo, y es el que se encargó de ir construyendo y de ir vigilando las obras. Es decir, y esto también, es verdad que el arzobispo Diego de Astorga pues también puso mucho empeño en que se hiciera, pero daba el cabildo antes y después del arzobispo Diego de Astorga. Encima, se ve justamente, está las virtudes que adquirió en Génova
el arzobispo Pascual de Aragón. Son las que trajeron por vía Alicante a Toledo. Ya son anteriores a las demás partes del transparente. La fe, si no hay fe, la Eucaristía es un poco de pan, la fe. Con el cáliz. Al lado izquierdo, la esperanza con el ancla. Y al lado derecho, la caridad, que tiene dos niños, porque es el amor. La caridad es el amor de madre. Realmente dicen que el famoso himno de la caridad, que se lee en muchas bodas, está recordando el amor de una madre. Por tanto, la caridad, incluso en griego, ágape, es femenino. La caridad, en latín, caritas también. En español heredamos el género del latín. Encima, y no hice foto, porque me cuenta, está el Apocalipsis. Y al final en la gloria, donde está el Cordero degollado, allí todos cantando, todos los santos, los cuatro vivientes, cantan, todo termina en la gloria. Por tanto, eso sería la parte central del transparente, y a ambos lados están el arzobispo San Eugenio, es anciano, vamos a ver después, fíjense, porque este tiene su barba de anciano. San Ildefonso es más joven. San Eugenio es famoso San Eugenio I, el que evangelizó la ciudad de Toledo, lo mandó. Son discípulos de San Pablo, vino con San Dionisio Areopagita, que es el fundador de la iglesia de París. Él vino a Toledo y bautizó a los primeros cristianos. Después se marchó a París a ver a su amigo, que lo habían asesinado, y murió en París también mártir. Fíjense que este es más anciano y este es más joven, no tiene barba. San Ildefonso, patrón de Toledo, y además San Ildefonso es al que se debe la gloria, podemos decir, entre paréntesis, de Toledo, ya que en el siglo XIII, cuando se quiso defender la primacía, uno de esos puntos fuertes para que Toledo sea la primada es que aquí se apareció la Virgen a San Ildefonso. De ahí que la catedral está pensada en resaltar ese hecho. Decimos catedral primada precisamente porque está pensada en resaltar que es la primada. Decimos la primada de Toledo, no, la primada de España, pero una de las formas de resaltar es precisamente estos personajes. Es antigua la iglesia de Toledo, San Eugenio, y San Ildefonso es el patrón que vio a la Virgen. Pero aquí estuvo la Virgen, decía, no como en Santiago, que tiene el cuerpo del apóstol. Eso decía Jiménez de Rada para defender la primacía, que es al que se debe el inicio de la construcción de la catedral gótica, de que vamos a celebrar su 8º centenario. Abajo está Santa Casilda, que es la hija de un emir musulmán, casi de la época de Alfonso VI, que hacía caridad, y un día quieren pillarla con las ofrendas y pues le aparece, cambia el milagro a una especie de plantas que lleva en su vestido. Y la otra santa es Santa Leocadia, que es la patrona también de la ciudad, porque es el testimonio martirial de la ciudad de Toledo, el primer testimonio material, el periodo martirial que tenemos. Y ahora, no, el transparente es todo un conjunto. Narciso Tomé quiso abrir una ventana enfrente del transparente para dar luz a toda su obra, especialmente tuviera más luz la capilla del Sagrario, que no tenía tanta luz, porque, hombre,
Algo tenía, pero no entraba suficiente luz, y tiene el atrevimiento de abrir en la bóveda una ventana, justamente enfrente de lo que es el transparente. En esto los canónigos pusieron su resistencia, sobre todo el deán, pero después fueron a hablar al arzobispo, que tampoco lo veía muy claro, y se hicieron algo, llamar a un entendido, a Fray Jerónimo, Fray Manuel de San Nicolás. Estuvo estudiando lo que quería hacer Narciso Tome y dijo, bueno, es posible si hace estos refuerzos. Bueno. Y se atrevió a taladrar la bóveda de la catedral. Las bóvedas estas son de las más antiguas, pero la catedral de Toledo empieza por la parte este y el transparente está en la parte este, es decir, que son de las primeras. Y taladró, hizo la ventana y alrededor están los 4 profetas mayores del Antiguo Testamento, Isaías, Jeremías, Ezequiel y Daniel. Ahí está el pan de cebada, también figurado como Dios, alrededor los ángeles, y va a aparecer el pasaje de Jueces 7:13, Gedeón y el pan de cebada. La historia de Gedeón, aquí la cuenta un poco, está arriba, Gedeón trillando, cuando el ángel le dice, el Señor te ha elegido, valiente. Y dice, ¿cómo que valiente? Si el Señor, estamos dominados por los madianitas. No, tú vas a salvarlos. Gedeón no debe ser un hombre muy valiente, porque le cuesta, pero bueno, al final obedece, pero al final reúne un gran ejército que está abajo el ejército, dice el Señor, son muchos los que llevas, entonces llévalos a beber. Aquellos que beban, como vemos habitualmente todos, del agua del río, cogemos en las manos y nos la llevamos, esos los rechazas. Los que beban como un perro, así, bajándose y chapoteando con la lengua, y es lo que se ve, no se ve muy bien. Tenía otra, pero me desapareció del ordenador, que era del arqueólogo de la catedral. Estas son mías, desde abajo. Pues han hecho un estudio para arreglar las pinturas del transparente. Está todo en proyecto, es uno de los grandes proyectos del centenario, arreglar las pinturas, y tenía unas pocas. Hemos visto una de él, la anterior es suya. Y al otro lado está cuando le dice Dios, mira, para que te fíes, ves al campamento, tú ves, y ya está. Entonces están abajo los soldados de Gedeón, los pocos que han quedado, arriba están como apelotonados, como si fueran langostas, dice la Escritura, todo el ejército madianita, y ellos están ahí. Ahí. Gedeón con su escudero, y abajo hay un hombre que dice, he tenido un sueño. ¿Cuál es el sueño? Un pan de cebada que ha caído en la tienda principal de los madianitas y ha destruido todo. Que es cuando dice Gedeón, pues voy a ir, yo voy a luchar, pero se anima precisamente en ese sueño que se ve ahí abajo, esos dos personajes que están, uno está contando el sueño, aparece en el capítulo 7, versículo 13. El Señor le dijo aquella noche, levántate, baja al campamento, pues voy a entregarlo en tus manos. Y si tienes miedo de bajar, desciende hasta el campamento con tu criado Furá. Era un hombre bastante miedica. Curioso porque después aparece Gedeón, es el de los grandes, porque con 300 soldados vence a un ejército de 10.000. Pero en la Biblia aparece como para resaltar la fuerza de Dios, que no es que coge a un tío valiente, sino que un tío un poco cobardica. Cuando escuches lo que te hablan, se fortalecerá tu mano y bajarás contra el campamento. Al llegar Gedeón, uno estaba contando un sueño a su compañero. Decía, he tenido un sueño, una hogaza de pan de cebada rodaba por el campamento de Madián. Llegó hasta la tienda, la golpeó y se vino abajo, la volcó y la tienda se desmontó. Su compañero tomó la palabra y dijo, esto no es otra cosa que la espada de Gedeón.
Dios ha entregado en su mano a Madián y a todo el campamento, le dijo el otro que estaba, y al oír Gedeón el sueño y otro diciendo que es la espada de Gedeón, pues dijo, levantémonos, que el Señor ha entregado el campamento de Madián en nuestras manos. Este hecho aparece en la crónica de Juan de Víclaro cuando habla de Recaredo y una victoria que tuvieron grande en la zona de Narbona. Decía que Recaredo, que no sé si iría él a la zona de Narbona, o fueron sus ejércitos, con 300 derrotó a 10.000. Pues algo parecido, como un nuevo Gedeón. Por tanto, no es raro que aparezcan estas historias. El famoso pan de cebada nos recuerda a la Eucaristía. Y ya termino. Esto es lo que veríamos si abriéramos la ventana del transparente desde donde está el sagrario. El capelo del cardenal Diego de Astorga y la historia de José y sus hermanos. Cuando van a pedir trigo, él pide que baje Benjamín, baja Benjamín y para obligar a que baje su padre, coloca una copa en el saco de trigo de Benjamín y dicen, han robado. Y al hacer para mirar todos los sacos, ven que el saco de Benjamín tiene la copa, entonces lo encierra para que baje su padre. Después ya se da a conocer de que es el famoso José de Egipto. Por tanto, es también el trigo. José, en algunas representaciones, prefigura a Jesucristo y él, que fue vendido, pero como esclavo, por 30 monedas y al final es el que da de comer a su pueblo que baja. El transparente se inauguró el año 1732, ya al final del barroco. Hay un escritor inglés, una de las famosas obras sobre el barroco, que dice que es el mejor ejemplo del barroco que hay en el mundo. No sé si será exagerado, no es un español el que lo dice. Es uno de los mejores ejemplos de barroco. Cuando pasó poco tiempo, empezaron la gente a decir que había que quitarlo, que eso no podía ser, que les decía de la catedral, que no sé cómo no se caía la bóveda, estaban todos esperando a ver si caía la bóveda no se ha caído, ahí está, y es una maravilla. El transparente de la catedral es un canto a la Eucaristía. Es verdad que dice una catedral gótica, tiene ahí un ejemplo, pero no desdice. En mayo, en alguna ocasión, cuando estaba haciendo fotos, alguna persona que pasaba por alrededor decía a otra, ¡qué maravilla! Realmente es una de las piezas bonitas que tenemos en la catedral y es el monumento a la Eucaristía dentro de la catedral. Yo animo a la gente a que lo viera. Yo no he querido dar más datos porque otros datos los tienen en cualquier libro de texto, sino ir mirando qué significa, como si estuviéramos allí en el transparente, qué significa este gran monumento de principios del siglo XVIII. En el barroco ya final, como el gran monumento que tiene la catedral justamente en la girola. Si mañana van por la catedral, pues pueden contemplar este magnífico monumento. Hemos dicho que es una especie de exaltación de la Eucaristía y no puede hacerlo otros que los barrocos. El barroco es el que salta. La exaltación de la Eucaristía es el barroco. Muchas gracias. Bueno, creo que después de esta brillante intervención miraremos al transparente de otra manera y ya no hay ningún secreto que pueda ocultarnos.
Con esta intervención, como decíamos, finalizamos el acto de hoy, no sin antes agradecer al Cabildo de la Catedral, a la agrupación de la Coral de Consuegra, a la Orquesta Sinfónica del Campus de Toledo y a su director su colaboración. Sin ellos este acto no habría sido posible. Y a todos ustedes darles muchas gracias por acompañarnos un año más en esta celebración y les invitamos a compartir con nosotros un vino en el Claustro Real y a que disfruten de la festividad del Corpus un año más. Muchas gracias.